Pues bueno, vamos a dar gracias a Dios para que nos dé entendimiento y nos ayude en esta hora. Padre bendito, te damos gracias por este inicio de ciclo. Gracias, Padre, porque pues durante estos años has mostrado tu fidelidad, nos has traído hasta este punto y nunca nos has abandonado, Padre. Gracias, Señor, porque podemos iniciar un nuevo ciclo, una nueva etapa, tomados de tu mano. Y en esta hora, Señor, te pedimos que ensanches nuestros corazones para poder recibir tu palabra, para poder recibir esta enseñanza y que podamos pues ir renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, irnos adaptando a lo que es tu voluntad, Señor. Te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para esto, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Muy bien, pues creo que todos los que estamos aquí, de alguna u otra manera, estamos convencidos de que la educación de nuestros hijos es algo muy importante, si no es que lo más importante. Pero la pregunta es si la tarea que nosotros, o el oficio que tenemos nosotros como padres educadores, le tomamos la misma importancia. Porque puede suceder esto, ¿verdad? De que solamente pensemos que la educación de ellos es lo importante. Bueno, pues yo ya fui educado, yo ya estoy grande, yo ya aprendí cosas. De hecho, tengo que desaprender algunas otras, ¿verdad? Pero no sé si te has puesto a pensar que también tu rol como padre educador es de suma importancia. Muchos padres cristianos entienden su papel en términos logísticos. ¿A qué me refiero? A que entienden su papel como educadores o como responsables de la educación de sus hijos, pues en términos de llevar, de recoger al hijo, ¿verdad? De pagar lo que requiera, materiales, colegiaturas, pagar libros, ¿sí? O supervisar tareas. Y tal vez de vez en cuando ponerme de acuerdo con el supervisor para que me oriente a ver cómo va. Creo que ya si cubrimos estos aspectos, bueno, ya soy un buen padre responsable, ¿sí? Pero olvidamos muchas veces que la tarea del padre educador es o tiene un toque o es de índole sacerdotal. Sacerdotal en el término o en el sentido bíblico, por favor. Y es un oficio que fue instituido por Dios mismo, el cual no puedes dejar de lado. Creo que es algo que debes entender. Es un oficio que tú tienes, desde el momento que tú tienes un hijo, que Dios te ha dado un hijo, tú ya eres un sacerdote para ese hijo. Y ese oficio no lo puedes dejar de lado, ¿sí? Porque vas a dar cuentas de lo que has hecho con ese oficio. Y bueno, quisiera que leyéramos un pasaje en Génesis 18, 19, que nos va a ayudar a entender un poco o un mucho sobre este oficio sacerdotal, ¿sí? Dice así: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahora, en este pasaje que acabamos de leer, y de hecho un capítulo antes, el capítulo 17, vemos que suceden muchas cosas. Dios hace un pacto con Abraham en capítulo 17, y en este capítulo 18 vemos que Dios se dirige hacia Sodoma para destruirla. Ahora, es importante conocer el contexto del capítulo anterior para poder entender bien el pasaje que acabamos de leer. En el capítulo 17, Dios hace un pacto con Abraham. Y él promete que todas las naciones serán benditas en él, en su descendencia, ¿sí? Esta bendición que Dios promete a Abraham, no sé si te has puesto a pensar, pero lo hace en términos familiares. Me refiero a que Dios demanda fidelidad de Abraham y promete bendición a las naciones en un contexto familiar, en un pacto que Dios hace con Abraham en términos muy íntimos o de familia. De hecho, Dios no pide a Abraham que él vaya
y busque bendición a las demás naciones por medio de medios políticos. ¿Sí? Por ejemplo, Abraham ve y busca de una u otra manera ser el gobernador de todas las naciones para que por medio de tu gobierno fluyan las bendiciones a las naciones. No dice eso, sino es todo lo opuesto. Lo que está diciendo es que si tú eres fiel en tu casa, las naciones serán benditas. Y así funciona el aspecto del servicio, de la mayordomía y del liderazgo bíblico. No fluye de arriba hacia abajo, sino fluye de abajo hacia arriba, de ser fiel con lo poco, de servir al prójimo, de ser fiel al Señor en el contexto familiar, en el contexto íntimo, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Ok? Ahora, en capítulo 18, Dios mismo se detiene en la tienda de Abraham. Dios acaba de hacer un pacto con Abraham, le acaba de prometer bendecir a todas las naciones a través de la fidelidad de él mismo en casa, y después se detiene en la tienda de Abraham para anunciarle el nacimiento de Isaac. Y de inmediato, antes de continuar hacia Sodoma, pasa algo muy interesante, algo que merece nuestra atención. Dios se pregunta si debe ocultarle a Abraham lo que va a hacer con Sodoma. Y la razón que da el texto por la cual Dios no le oculta a Abraham lo que va a hacer más bien con Sodoma es justamente esto. El Señor va dirigido a destruir una ciudad, va a traer juicio sobre una ciudad y dice: le voy a compartir esto que voy a hacer a Abraham. ¿Y por qué se lo voy a compartir? Por esto, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios ya había hecho un pacto con Abraham. Abraham ya era parte de la familia del pacto, y es por eso que Dios comparte esta información con Abraham. Ahora, la razón es porque Dios, al hacer un pacto con Abraham, y esto es teología del pacto, Dios, al hacer un pacto con Abraham, Dios mismo hace un corte cultural. Es una separación que Dios hace entre los guardadores del pacto y los quebrantadores del pacto. Esos son los términos del pacto que Dios hace con el hombre. ¿Recuerdas esta frase que dice: sean santos porque yo también soy santo? Se nos pide a lo largo de la Escritura que seamos santos, que nos separemos, que haya un corte que nos divida entre los guardadores del pacto y los quebrantadores del pacto. El Señor, al hacer un pacto con Abraham, estaba haciendo un corte cultural que separaba a Abraham de los quebrantadores del pacto. Este corte cultural, ¿cómo se ve? Se ve en términos de ética, se ve en términos, ¿sí?, de obediencia, de fidelidad y de lealtad. Un guardador del pacto es alguien que es fiel a Dios, es alguien que es leal a Dios, que su ética, que su moralidad está cimentada en la palabra de Dios, en su ley. Un quebrantador del pacto es aquel que su ética, ¿sí?, su moralidad, su lealtad no está en Dios, está en otra cosa. Es por eso que Dios le comparte esto a Abraham. ¿Sí? Dios explica su elección de Abraham en términos de lo que él va a hacer en su propia casa. Para Dios, la casa nunca fue una esfera secundaria o una esfera neutral. De hecho, mucho antes de que existiera el templo, de que existiera el sacerdocio levítico, incluso de que existiera la nación de Israel, ya existía la familia como un territorio donde Dios ejerce gobierno a través de los padres. Antes de que existiera la nación de Israel, antes de que existieran los sacerdotes, el Estado, el gobierno,
el Señor ya había instituido a la familia como su institución central. Esa institución, ¿sí?, por la cual Dios iba a gobernar por medio de los padres. Y noten que no es una promesa que se da hacia el aire, sino es una promesa que Dios da, ¿sí?, condicionada al ejercicio fiel de ese ejercicio doméstico. O sea, está diciendo el Señor: Abraham, todas las naciones van a ser benditas a través de tu fidelidad al pacto. Si tú eres fiel al pacto, si tú eres fiel y mandas a tus hijos, como dice el pasaje, a que guarden la justicia, el juicio, ¿sí?, las naciones serán benditas. Hay una condición. Ahora, otro aspecto importante es que el reino de Dios avanza en la historia a través de la fidelidad de los padres en casa. Muchas veces le cargamos con mucho peso, mucha responsabilidad a la iglesia. Es que el reino de Dios va a avanzar siempre y cuando la iglesia, ¿sí?, asuma su responsabilidad y haga lo que tenga que hacer. Pero realmente el reino de Dios avanza, sí, a través de eso, pero principalmente a través de padres comprometidos. A través del ejercicio fiel en casa, en lo doméstico. Y esto justamente es lo que quiero que nos llevemos el día de hoy en relación a nuestra propia función como padres educadores. No estamos solamente llevando y trayendo a nuestros hijos, pagando membresías, pagando cuotas, no, sino que cada día, ¿sí?, ese mismo oficio que Dios reconoció en Abraham y del cual, como nosotros veremos, ¿sí?, también ha sido delegado a nosotros. Y depende mucho más de lo que solemos suponer. Es muy importante, es lo que vamos a meditar el día de hoy. Ahora, el oficio sacerdotal no desapareció, sino se descentralizó. En la economía del Nuevo Testamento, en la Reforma Protestante, ¿sí?, no vemos el sacerdocio como algo que se haya eliminado. Muchas veces cuando hablamos de Lutero, de Calvino, de los protestantes, de los reformadores, pensamos que, bueno, hicieron un corte, una separación de la Iglesia Católica y abandonaron todas las prácticas de la Iglesia Católica porque no querían nada que ver con ellos. No. Ellos no fueron y abolieron todo lo que tenía que ver con la Iglesia Católica Romana, sino lo que hicieron fue devolver a las Escrituras muchas prácticas que se habían perdido y otras prácticas que se habían centralizado. Por ejemplo, el sacerdocio. El sacerdocio del cual habla la Escritura es un sacerdocio universal de todos los creyentes. Pero las malas prácticas de la iglesia hicieron que el sacerdocio se centralizara y que quedara solamente, ¿sí?, ejercido por un grupo, por el clero. Lo que hizo la Reforma Protestante fue descentralizar esto y llevar el sacerdocio del creyente al lugar donde debe de estar, que es el hogar. Antes de que existiera el templo, como les mencioné, antes de que existiera el sacerdocio levítico, el padre de familia ofrecía sacrificios, instruía y gobernaba su casa en el nombre de Dios. ¿Recuerdas el caso de Job? Hemos leído el libro de Job. Job capítulo 1, verso 5. Fíjate lo que nos dice. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. ¿A quién? A sus hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Era una función sacerdotal la que llevaba Job. En el tiempo de Job no había iglesia, no había templo, no había un sacerdocio levítico, sino esas funciones las llevaba
el padre de familia. Todos los días. Él se presentaba delante del Señor como el representante de casa y ofrecía sacrificios por sus hijos. ¿Quién sabe? Tal vez ellos hayan pecado. Él, como el responsable, se ponía frente al Señor y actuaba como un sacerdote. Es interesante este pasaje. Ahora, el sacerdocio levítico, el que conocemos, el que vemos en el Antiguo Testamento, fue una concesión temporal dentro de la economía mosaica. Cuando Dios instituye el sacerdocio levítico, no es un sacerdocio que Dios instituye para que permaneciera eternamente, sino fue algo temporal, ¿sí? Pero en la economía del nuevo pacto, todo creyente funge como un sacerdote del Dios vivo. Y no solamente en el contexto eclesiástico, porque puedes decir, bueno, sí, ya no están los sacerdotes sirviendo en el templo, pero ahora sirven en la iglesia. No, sino que sirven en cada área de su vida. Ahora nosotros, como padres educadores, servimos como sacerdotes para nuestros hijos. Ese es el diseño original del sacerdocio en la Biblia. ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro 2:9? Que el Señor nos ha hecho una nación santa, sacerdocio del Dios vivo. Si realmente nosotros queremos ser fieles a Dios con la educación de nuestros hijos, es preciso que reconozcamos lo antes posible que somos sacerdotes de ellos. Cuando el padre delega por completo la formación espiritual, intelectual de sus hijos a una institución, sin él ejercer esa función sacerdotal en casa, ¿qué es lo que está haciendo? Está regresando a una práctica antigua en donde alguien más sirve como sacerdote para nosotros. Y esto es grave porque el Señor ya instituyó a cada creyente como un sacerdote. Y lo que estamos haciendo es decir, bueno, yo no quiero esta responsabilidad, mejor se la delego a alguien más. El Learning Center, la iglesia, son apoyos al sacerdocio del Padre. Nunca lo van a reemplazar. No pretendemos reemplazar. De hecho, si has tenido pláticas con nosotros, siempre enfocamos en que es responsabilidad de los padres la educación de los hijos. Nosotros brindamos las herramientas, nosotros apoyamos porque sabemos que a veces es complicado, ¿verdad? Somos un ministerio de ayuda, pero realmente la educación es tarea de la familia, de los padres. Nuestra intención nunca va a ser reemplazarlos. ¿Sí? Nunca va a ser la intención. Siempre va a ser acompañarlos, ayudarles en esa tarea. ¿Okay? Ahora, hay 3 oficios del padre educador. Nos dice la pregunta 23 del Catecismo Menor. ¿Cuáles oficios ejecuta Cristo? Vamos a hablar de Cristo como Redentor nuestro. La respuesta dice, Cristo como Redentor nuestro ejecuta los oficios de profeta, sacerdote y rey, tanto en su estado de humillación como el de exaltación. Ahora, estos 3 aspectos, o podríamos llamarles oficios de Cristo, estos son reflejados por nosotros bajo el pacto bíblico. La paternidad humana refleja la paternidad de Dios como un patrón de gobierno, no solamente de afecto. No es de que solamente estés aquí como padre de tus hijos para que los ames mucho, para que los mimes, para que no se tropiecen, para cuidarles de que vayan a caer. No, sino para que gobiernes y los instruyas y los dirijas de la misma manera que Dios lo hace con nosotros. Ahora vamos a los 3 oficios del padre educador como profeta, sacerdote y rey. Profeta, ¿por qué? Porque el padre enseña la verdad. ¿Estás comprometido con la verdad? ¿Sí o no? Sí.
De hecho, alguna vez les mencionaba que leyendo o meditando en Deuteronomio 6, cuando dice que Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, ¿sí? Está diciendo que solamente hay un Dios, hay una verdad y una ley. Ese es el estandarte de todo cristiano. Un Dios, una verdad, una ley. Israel, al ir a la conquista de la tierra prometida, iba a conquistar una tierra no solamente en términos militares, sino en términos culturales, porque iba a conquistar una tierra que creía en muchos dioses, muchas verdades y muchas leyes. Justamente lo que vivimos el día de hoy. Cuando te dicen, bueno, mi verdad es mi verdad, tu verdad es diferente, ¿verdad? Dios, no, pues Dios es el mismo que es para los musulmanes, para los budistas, para cristianos, católicos, es el mismo. ¿Sí? Leyes, bueno, si te funciona a ti lo que te enseñan en la iglesia, está bien, a mí no me funciona. Yo ocupo otro sistema de ética, de ley, yo me muevo en otros términos de moralidad. Es la misma situación en la que estamos parados el día de hoy. Muchos dioses, muchas leyes, muchas verdades. E Israel tenía que ir a la conquista de esta tierra prometida con el estandarte de un Dios, una verdad, una ley. Entonces nosotros como profetas, ¿sí?, en casa tenemos que estar comprometidos con la verdad. Toda institución que se llame cristiana tiene que estar comprometida con la verdad y la justicia. El Padre no transmite información neutral. No es de que un día digas es bueno esto y al otro día ya no es bueno. Hoy sí te dejo hacer esto y mañana no. Eso es jugar a la neutralidad. Tenemos que estar comprometidos con la verdad y la justicia. Cada materia en lo académico, las matemáticas, la historia, la ciencia, se enseñan dentro de un marco en el cual Dios ha ordenado la realidad y el niño debe aprender a leerla correctamente. Deuteronomio 6:7 no habla de una clase, no habla de un horario de 8 a 2, sino habla de una conversación constante de los padres. Cuando se levanten, al ir por el camino, estando en casa, al acostarse. Es lo que nosotros llamamos una educación cosmovisional, o sea, una educación que no solamente abarca lo académico, sino abarca toda la vida. Tú le enseñas mucho acerca de teología a tu hijo cuando haces el súper. ¿Sabías esto? Cuando vas al súper, checa y evalúa tu lista de compras. Las compras que tú haces son compras que honran a Dios a través de tu economía. Honras a Dios a través de lo que compras para cuidar tu salud, para ayudar al prójimo tal vez. A través de tu lista de súper tú estás enseñando teología a tu hijo. Le estás enseñando cómo se vive bajo el gobierno de Cristo. Cambiar una llanta. Cuando haces de comer, ¿qué haces de comer? También eso es teología para los hijos. Son áreas listas que Dios ha dado para que las ocupemos como herramientas didácticas en las cuales vas a enseñarle a tu hijo la cultura de Dios. ¿Sí? Todas las áreas. Piensa, evalúa qué he hecho hoy con mi hijo, a dónde fui, qué hicimos, qué platicamos, en dónde estuvimos. Cada situación que tú tuviste con tu hijo el día de hoy, ¿la ocupaste para enseñarle acerca de Dios? ¿Para enseñarle cómo Dios gobierna sobre tu vida? ¿O le has enseñado que no, en esta área Dios no se mete o no lo dejo que se meta? ¿Sí?
Somos muy buenos y estamos metidos en los ministerios ahí en la iglesia y todos los días y ya vamos subiendo de rango, ¿verdad? En las iglesias. Pero ¿qué pasa el lunes? Cuando le quedaste mal a un proveedor, cuando le quedaste mal a tu cliente, cuando le robaste a tu cliente, le cobraste un poco más. Eso también lo ven tus hijos, eso también lo observan y lo traducen y dicen, eso es lo que cree mi papá, eso es lo que yo voy a creer. ¿Sí? Entonces nuestro compromiso como profetas en el sentido bíblico no es andarle diciendo sueños, hijo, yo soñé esto y va a pasar esto, no, sino en el sentido bíblico es hacia la verdad y la justicia. Hablar verdad, hablar acerca de la justicia. Segundo aspecto, como sacerdote, el Padre intercede. En este sentido, el Padre es un representante de la familia ante Dios. Esto no quiere decir que tus hijos no son responsables de sus acciones y de sus pecados. Sí son responsables, pero tú eres responsable también por cómo les estás enseñando, qué les estás dando, ¿verdad? De alimento. Ahora, la función sacerdotal del Antiguo Testamento tenía que ver con la enseñanza, el cuidado, la protección y la instrucción sobre el culto a Dios. No olvidemos que el hogar para nuestros hijos es la primera escuela, la primera iglesia y el primer gobierno civil. Ahí es donde el concepto de gobierno es grabado en la vida de nuestros hijos. Si tú le has enseñado a tu hijo que, bueno, te callas y me obedeces porque no lo sé, pero me obedeces porque soy tu papá, le estás enseñando un principio de gobierno a tu hijo. Que cuando sale, lo que va a entender es que pues tengo que obedecer porque es mi autoridad y me callo. Y así vivimos muchos el día de hoy. Es que lo dijo el gobierno, es que lo dijo la ONU o lo dijo la comisión de quién sabe qué y hay que obedecer. ¿Por qué? Porque tú le enseñaste eso. ¿Sí? Eso es importante también. Que nuestros hijos, ¿sí? El culto a Dios. Recuerda, tú eres el primer sacerdote de tu hijo. El culto a Dios. El culto es en la iglesia. Ya en el día a día, bueno, es otra área separada de lo religioso. No es así. Todo el tiempo estamos delante de la cara del Señor. Lo que se le llama el coram deo. Estar cara a cara, el Señor observándonos día a día. No es de que el domingo, bueno, te despides de los hermanos de la iglesia, Señor, nos vemos el domingo. No es así. Todo el día estamos delante de la presencia del Señor. Todo lo que hacemos, sea en público, sea en privado, lo hacemos delante del Señor. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se debilita el sacerdocio del padre en casa? Estás transfiriendo esa autoridad a alguien más. Alguien más va a cuidar de tu hijo, alguien más lo va a instruir, alguien más le va a enseñar, alguien más le va a enseñar acerca de Dios o de los dioses, ¿sí? Si no eres tú. Y por último, el oficio de rey. El padre gobierna la casa. El gobierno familiar no solamente es afecto, sino es jurisdicción. El padre administra recursos, tiempo, disciplina y herencia. No solamente material, sino también herencia espiritual e intelectual. ¿Sí? Lo administras de tal manera que demuestras que vas a rendir cuentas por ese pequeño reino que se te otorgó. Cuando digo que el gobierno familiar es jurisdicción y no solo afecto, estoy diciendo esto, que Dios no le entregó al padre un sentimiento de cariño hacia sus hijos, sino le entregó un territorio de gobierno real, con límites y de cuál vas a tener que responder. Si el Señor te llamara a cuentas de lo que has hecho en tu casa como rey, como gobernante, ¿qué dirías?
¿Has hecho buen trabajo? Ahora, la mayoría de los padres cristianos y no cristianos hoy entienden su rol en términos afectivos exclusivamente. Yo soy buen padre, ¿por qué? Porque mis hijos se emocionan cuando me ven llegar. Soy buen padre porque quieren pasar tiempo conmigo. Pero ¿qué tal si quieren pasar tiempo contigo porque les complaces en todo lo que te piden? ¿Verdad? ¿Eso te hace buen padre? ¿Sí? Hoy se entiende en términos afectivos. El amar, el proveer, y hasta mucho este término que está de moda, el estar presentes. ¿Es un padre presente? ¿Han escuchado esa frase? Es que él está presente. Yo soy un padre presente. ¿Qué significa? Que juegas, que estás ahí, que te interesas. Está mal, no está mal, pero no es todo. Está incompleto. La tarea de los padres es una tarea de gobierno, no es afectiva solamente, sino es de gobierno. Pablo, hablando a Timoteo, ¿recuerdas? En 1 Timoteo 3, Pablo está dando a Timoteo los requisitos de los que quieren ser obispos. Y Pablo lo que dice es que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea que el obispo, dice anhela buena obra, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que gobernar bien su casa. Estoy diciendo, debe querer mucho a sus hijos. Debe de ser un papá presente. No habla de eso Pablo. Está diciendo, debe gobernar su casa bien. Y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Eso no quiere decir que tienen que estar como soldados, ¿verdad? Con temor a ti, sino que deben de estar sujetos a ti con toda honestidad. Debes gobernar bien tu casa. Este gobierno del cual habla ahí Pablo a Timoteo no es tiranía. No es lo que les mencionaba, me obedeces porque sí, te callas. Sino el gobierno del cual habla implica orden, implica respeto y servicio. Si no hay orden en casa o no estás trayendo orden en cuanto al tiempo, en cuanto a los recursos, en cuanto a la limpieza incluso, estás fallando. Si no hay respeto en cómo les hablas a tus hijos, si no hay respeto en cómo ellos te hablan a ti, no estás siendo un buen rey, un buen gobernante dentro de tu casa. Y sobre todo, si no sirves a tu familia, eres un papá presente, pero no les sirves, ¿sí? No estás gobernando como debes. ¿Recuerdas Mateo 20? Jesús hace esta distinción sobre la autoridad y dice, bueno, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y esa palabra de enseñorear es, los gobernantes dominan sobre las naciones. Ejercen dominación sobre las naciones. Y dice Jesús, pero con ustedes no debe de ser así, sino al contrario, el que quiera ser el primero tiene que ser vuestro servidor. Y la palabra es doulos, que es esclavo. ¿Quieres ser un buen papá? Sea un esclavo de tus hijos. En el buen sentido, ¿verdad? Sírveles. ¿Quieres ejercer autoridad sobre tus hijos? Sírveles. ¿Cómo les sirves? Instruyéndoles, ¿sí? Les sirves proveyendo lo necesario, guiándolos, disciplinándolos, motivándolos hacia la madurez, hacia la independencia. Ese es tu servicio hacia tus hijos. ¿Ya vieron cómo este aspecto no es solamente afectivo, no es los quiero mucho, los abrazo mucho, paso mucho tiempo con ellos? Tiene que ver con el gobierno real. El sacerdocio se ejerce a través de la vocación. Ahora, el discipulado de los hijos no ocurre en la hora devocional. Tal vez muchos tienen un tiempo que apartan al día para tener un devocional. Personalmente pienso que esos devocionales que apartamos en el día son para enseñar a nuestros hijos a cómo deben de estudiar la Biblia, cómo deben de leerla, cómo deben de apartar un tiempo. Pero realmente el discipulado de los hijos se ejerce
a toda hora. Como dice Deuteronomio 6, cuando se levantan. Cuando los vas a despertar, que están chiquitos, y los vas a despertar de la cama y te hacen berrinche porque quieren dormirse media hora más o 15 minutos más, y tú los dejas, ya le estás enseñando algo, ¿verdad? Se enseña cuando el hijo observa al padre ejercer su vocación con integridad. El padre que trabaja, el padre que produce, que hace negocios y que sirve conforme a la ley de Dios a su familia, al prójimo y a la comunidad, ya está discipulando a su hijo, aunque no lo esté haciendo formalmente. ¿Sí? La vocación del padre es el aula más constante del hijo. No se trata solo de supervisar las boletas. No se trata solamente de sentarse a repasar la tarea, eso es parte de, sino se trata de que el hijo vea en el oficio del padre cómo se vive el señorío de Cristo aplicado al trabajo, aplicado al dinero. Cuando recibes tu primer pago, ¿qué haces con ese dinero? ¿En qué lo gastas? Puede ser muy emocionante, va a decir, miren, chicos, me acaban de pagar esa comisión que tanto esperé, vámonos a las pizzas, ¿no? Ya estás enseñándole algo. Ya le estás enseñando que hay una prioridad, y la prioridad ¿qué es? El gusto, el deleite, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando recibes ese pago? Miren, ya me lo entregaron, Señor, esta es tu parte. Le estás enseñando también. Ahora, la conclusión lógica de la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes, que leemos en 1 de Pedro 2:9, es la de que si todo creyente es sacerdote, entonces todo lugar donde pasa la mayor parte de su semana, ya sea su trabajo, su oficio, su negocio, es su altar también. No hay un sacerdocio de domingo y una vida secular de lunes a sábado. Dentro de una perspectiva cristiana no hay tal cosa. El padre que trabaja con honestidad, que cumple su palabra, que trata a sus empleados, que trata a sus clientes conforme a la ley de Dios, está ejerciendo una profesión o función sacerdotal tan real como cuando ora por sus hijos. Ese es el punto real, que no hay que separar las cosas, decir, bueno, esto no, esto es de Dios, sino cada cosa que nosotros hacemos, la hacemos como sacerdotes del Dios vivo, como esa nación santa, apartada, que existimos y somos ¿para qué? Según ese pasaje en 1 de Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es tu tarea diaria. Desde que te levantas hasta que te acuestas, todo es enseñanza. Ahora, la vocación es una actividad neutral para ganarse la vida, mientras la vida espiritual ocurre del otro lado. Un padre puede dar, por ejemplo, una excelente clase dominical sobre la honestidad, pero sin darse cuenta enseñar lo opuesto a su hijo cuando lo ve siendo deshonesto en el trabajo, cuando falta algún acuerdo, cuando se queja del jefe, cuando se queja de los compañeros de trabajo o de sus propios clientes. Y justamente esta es la base de la cual nosotros descansamos todo lo que hacemos aquí en el Learning Center. Si el padre no ejerce conscientemente su función como sacerdote sobre la educación de sus hijos, esa educación no queda volando vacía, sino que simplemente recibe otra fuente de verdad. Si no eres tú comprometido con la verdad, si tú no le enseñas a tus hijos todo lo que tiene que ver con la vida, con la realidad, basado en la palabra de Dios, alguien más les va a enseñar, pero
de otra fuente. Y nosotros no estamos para quitarles esa función, sino para acompañarlos a ejercerla. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esa fue la razón por la cual Dios le confió a Abraham, porque Abraham ya era parte de la familia del pacto, era parte del pueblo del pacto. Nosotros, al ser sido comprados por Cristo, ¿qué crees? Ya eres parte de la familia del pacto. Estás en esta misma situación de Abraham. ¿Sí? ¿Quieres recibir las bendiciones que tú lees en Deuteronomio 28 acerca de bendiciones personales, bendiciones nacionales, bendiciones de la comunidad? Sé fiel. ¿En dónde? En tu casa, con tus hijos. Ese es el llamado que tenemos todos como padres educadores. Somos sacerdotes de nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a llevar fielmente esto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y porque, Señor, siempre nos animas a ser buenos y fieles ciudadanos de tu reino. Sabemos, mi Dios, que pues batallamos con nuestros deseos, con nuestra carne, con la flojera, con pues el querer, Señor, hacer lo que nos gusta y poner nuestros intereses antes de los tuyos, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener una mentalidad del reino, Señor, una mentalidad en la cual tus intereses sean nuestra prioridad, Señor. Que trabajemos, que pensemos y que hablemos en términos de lo que tú quieres para nosotros y para la comunidad, Señor. Bendícenos y ayúdanos con esta tarea de ser buenos sacerdotes de nuestros hijos, de nuestras casas, y que podamos, Señor, pues, Padre, anunciar, así como dice tu palabra, anunciar al mundo, Señor, sobre tu Hijo, Señor, sobre ese evangelio, Señor, que nos ha rescatado y que promete bendición no solamente a nosotros, sino a toda la creación, Padre. Gracias te damos por este tiempo. Bendice también los alimentos que vamos a compartir. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.